tanto para la organización y también escuchar los resultados, el comentario de cada uno de ustedes. Muy agradecido de Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Hartman de México. Hola Dolores, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, un gusto. Bueno, hoy nos acompaña la fiscal, estamos a punto de decir casi ex fiscal, ¿o no, Dolores? Sí, efectivamente el lunes comienzo mi periodo jubilatorio. Bueno, felicitaciones Muchas gracias. Por el día y por la trayectoria que has tenido en el Poder Judicial. Bueno, ella es actual, se podría decir entonces, actual fiscal de Cámara del Crimen de Córdoba, Argentina. Es una fiscal de Cámara que pasó también en la parte de la instrucción. Justamente el caso que vamos a ver hoy del homicidio de Rocío Barletta fue su experiencia como instructora del caso, como fiscal instructora. Y para nosotros va a ser un verdadero gusto, y les voy diciendo que para ustedes también, por el hecho de que Dolores ha armado la presentación para que ustedes piensen mucho, ¿sí? Para que se posicionen como el instructor del caso, como si fueran el investigador, el fiscal. Entonces estén muy atentos que las múltiples opciones que van a tener van a ser realmente interesantes. Los va a hacer pensar cómo actuarían ustedes si fueran fiscal y cómo actuó ella en el caso concreto, que ella tuvo una participación muy activa, bien digna de una película de Hollywood, es decir, que ella fue al lugar del hecho, estuvo muy inmiscuida con la parte de investigación de calle. Yo tuve la suerte de escucharla hace un tiempo atrás exponer este caso y fue realmente muy interesante la experiencia. Les comento, chicos, antes de dar inicio a esta jornada, dos cosas. Primero, de que les voy a inhabilitar por un momento el chat para que estemos bien concentrados en lo que va exponiendo Dolores. En segundo instancia, también comentarles de que estén muy atentos con las múltiples opciones porque tienen muchas alternativas de resolución. Entonces, aquellos que tarden un poquito en empezar a leer se van a perder la posibilidad de participar. Así que estén atentos, muy atentos a cómo va a avanzar la instrucción de, la formación en este caso. Y el último punto también para decirles que al final de la jornada van a tener la opción adquirir la certificación por Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Hartman de México. Se va a dar esa posibilidad al final para que no estén consultando al momento que abrimos el chat. Bueno, Dolores, te dejo activo y cuando quieras tenés tu clase. Podés empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco por estar presentes, por seguirnos durante esta semana en este taller interactivo online, a los organizadores por invitarme a hablar de este caso. Y bueno, para completar lo que dijo Federico, en ese entonces yo era fiscal de instrucción y me interesa que ustedes se sitúen en el momento en que esto aconteció. Era una Semana Santa del año 2012, la Semana Santa era jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9, y a nosotros nos había tocado estar de turno en Semana Santa, y además de esto, también para que ustedes lo conozcan, en ese entonces en la ciudad de Córdoba se habían creado recientemente una fiscalía de delitos sexuales, pero esa fiscalía en aquel entonces no hacía turnos en horarios y días inhábiles. Entonces los fiscales en horarios y días inhábiles atendíamos este tipo de hechos. También, como para que ustedes tengan un panorama general, les tengo que decir que en los años que yo fui fiscal de instrucción, alrededor de 14 años y medio, cada turno teníamos siempre una o dos adolescentes entre la franja de los 11 a los 16 años, desaparecidas por 1 o 2 días o unas horas. Siempre la adolescencia es una edad conflictiva, los chicos suelen tener problemas con los padres, entonces se van a lo de una amiga, a lo de un noviecito, a una compañera de colegio. Bueno, en ese sentido,
cuando desaparece Rocío Barletta, que la están viendo ustedes en imagen, fue altamente impactante para nosotros porque algo hubo en la desaparición de esta chica que, lejos de tomarla como una más de estas situaciones que vivíamos en los turnos, inmediatamente de conocida esta denuncia, yo sentí, me preocupé y tuve la certeza de que estábamos ante un problema. Les voy a señalar primero un tramo de lo que sucedió para que después vayamos una a una las medidas, cómo fueron apareciendo y qué es lo que fuimos haciendo. Esta secuencia se dio cuando Rocío Barletta, que vivía a una cuadra de la avenida Petirosi, en la zona sur-oeste de la ciudad, él fue mandada por su padre con 11 años a comprar cigarrillos a un kiosco que estaba sobre la avenida Petirosi. Entre esa llegada a este kiosco y aproximadamente unos 15, 20 minutos después, se da este contacto de Rocío Barletta con el autor del hecho, con Omar Peralta, y ella se sube al vehículo. El hecho en sí se desarrolla aproximadamente desde que ella se sube al vehículo hasta más o menos las 18 horas, aproximado, y aproximado también entre las 18 y las 19, Peralta traslada el cuerpo de la menor a un paraje que se llama Casabamba, que está ubicado en el camino que une La Calera con el dique San Roque, y allí procede a tratar de quemar el mismo, ese cuerpo. Esto es lo que nosotros pudimos determinar que había pasado en este transcurso de tiempo. Cuando a mí me informa una prosecretaria que estaba a cargo del turno, aproximadamente a las 2 y algo de la tarde, 2:15, teníamos solamente esto, un anoticiamiento. Los familiares habían llamado al 101 y un móvil los había buscado y los había trasladado a la unidad judicial, que son, para quienes no son de la ciudad de Córdoba, son las unidades judiciales del Ministerio Público Fiscal que funcionan anexas en el sentido comparten un espacio físico con las comisarías policiales y donde se formulan las denuncias y donde se comienza la investigación y desde la unidad judicial se van dando las primeras directivas. Bueno, aquí viene la primera pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes como fiscal de instrucción? ¿Qué medidas hubieran dispuesto? Disponer que el comisionado interrogue a vecinos y almacenes, dar alarma a todas las unidades policiales, interrogar a padres y hermanos, dar noticia a la prensa, chequear amigos y amigas. Esas son las opciones que tuvimos nosotros en ese momento, que lo único que teníamos era la denuncia de los padres. Los padres habían ido a denunciar acompañados de una hermana de Rocío que tenía aproximadamente la misma edad, me parece que tenía un año más, si yo mal no recuerdo,
y en su denuncia habían mencionado todas estas circunstancias que yo les estoy diciendo, que le habían mandado a comprar cigarrillos el padre, que no venía, y entonces empezaron a ponerse inquietos, y además, como la gente de la unidad judicial acostumbrada a este tipo de denuncias, les habían preguntado edad, descripción física, descripción de la vestimenta, incluyendo remeras, zapatillas, pantalón, tipo de cabello. Bueno, ustedes ya la han visto, Rocío era una chiquilla de ojos café con cabello oscuro. Todas esas noticias nosotros ya los teníamos. Acá estoy viendo, porque me lo permite el PowerPoint, las respuestas de ustedes. Les comento cuáles fueron las que sí se dispusieron y las que no se dispusieron. Obviamente que a través del 101 ya se había dado alarma a todas las unidades móviles policiales de que había una niña perdida, pero solamente teníamos los datos de su aspecto físico y de su vestimenta. También, obviamente, se dispuso en ese primer momento mandar un comisionado a la zona para empezar a hablar, pero les hago notar a ustedes el detalle que ya estábamos en el horario, ellos realizan la denuncia aproximadamente a las 2:30 de la tarde, ya estábamos en el horario de la siesta, o sea que los comisionados que se presentaran en esta zona, los negocios estaban cerrados, las casas cerradas, horario de siesta, la gente está toda adentro. No se dio noticia a la prensa todavía porque no nos parecía oportuno, porque no sabíamos todavía qué pasaba con Rocío. Tampoco se chequearon amigos y amigas, ya que Rocío era muy amiga de su hermana y por lo que los padres habían mencionado, no era una niñita de visitar compañeros de colegio, no tenía noviecito, o sea que no se chequeó amigos y amigas, que es lo que habitualmente se realiza en estos casos, y tampoco se interrogó a padres y hermanos, porque ya nos parecía que la denuncia era lo suficientemente específica como para continuar les diría, victimizando a estos padres que estaban en un estado de desesperación muy grande. Si vieron el video que está con anterioridad a esta exposición, luego de que dimos la conferencia de prensa con el jefe de policía a las 9 de la mañana, que sale en ese video, también en la prensa publicó los dichos de la madre desesperada por su hija. Bueno, en esa siesta, 2 o 3 veces por lo menos, me mantuve en contacto con la unidad judicial, preguntando qué novedades hay. Por algún motivo me parecía que era un hecho que iba a traer problemas. En eso estábamos, convocamos al ayudante fiscal que estaba de turno, que en ese momento no se encontraba, y le pedimos que se constituyera en la unidad judicial para que él fuera el diálogo directo nuestro con los investigadores y con cualquier persona que apareciese. Y estábamos en eso cuando se presentó espontáneamente un testigo que vivía en la avenida Petirosi, un guardia penitenciario jubilado, un hombre de aproximadamente entre 65 y 70 años, de lo que yo recuerdo. Les
aclaro que este es un hecho del 5 de abril del 2012, o sea que han pasado ya 8 años. Era un guardia penitenciario retirado y que había estado en el horario del mediodía sentado en una silla en la puerta de su casa, ocasión en que había visto este vehículo, había visto a Rocío acodarse a la ventanilla y conversar con este personaje y subirse al auto. Como la experiencia es muy importante en la vida, algo le hizo ver a este hombre con experiencia que algo no le gustó, pero él no podía definir qué. Pero con ese motivo miró el color, la marca del vehículo y se recordó los números de la patente. Por lo cual, él se presentó a la unidad judicial, debe haber sido alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, con este dato. Lo había escuchado ya en Cadena 3, porque por más que nosotros no habíamos dado noticia a la prensa, ya la prensa había mencionado que había una niñita de Barrio San Roque desaparecida, y él, que conocía a la niñita porque vivía a 1,5 cuadras de su casa, se presentó a la unidad judicial con esta noticia. Ya para ese momento yo me había comunicado con el jefe de policía, le informé que me iba a constituir en las unidades judiciales especiales de la central de policía, que teníamos el dato de un auto, que por supuesto él ya lo sabía, que quería el acceso a todas las cámaras de Fuerza Aérea y Petirosi para que viéramos si el auto había salido para ese lado. Con lo cual lo busqué a mi secretario, pasamos por la unidad judicial, retiramos el sumario y con el sumario nos fuimos y nos constituimos en la unidad judicial. En las unidades judiciales especiales, en realidad son varias las oficinas de las distintas unidades judiciales especiales que se encuentran en la central de policía. Son oficinas del Ministerio Público Fiscal, pero trabajan allí. Y empezamos a trabajar con un sumariante que estaba de guardia, ya que, como les dije, esto era Semana Santa. Mientras tanto, nos manteníamos en permanente contacto con los comisionados, porque en este momento ya teníamos, veamos la segunda diapositiva, Federico, si te parece. Ya teníamos otros elementos, no solo teníamos la denuncia de los padres, sino que teníamos un testigo que había visto el auto, que había visto la chapa del auto y que había visto a Rocío subirse a ese vehículo. Y aquí teníamos que tomar otras decisiones. Bueno, una de las decisiones era disponer de un comisionado para que siguiera interrogando a otros vecinos. Otra de las decisiones es dar alarma a todas las unidades móviles policiales sobre el vehículo. Otra era chequear el sistema de videocámaras. Otra era chequear el sistema del Registro Nacional del Automotor con el auto, el color, el modelo y digamos, y el número que teníamos, por más que no teníamos las letras, teníamos números. Y allí tomamos la decisión de mantener, no los comisionados que estaban trabajando con nosotros, sino enviar otros comisionados a que siguieran interrogando a testigos en
en la zona donde había desaparecido Rocío, como para ver si alguien había visto algo más de lo que había visto esta persona. Obviamente se dio alarma a las unidades móviles policiales sobre este vehículo regata, que si yo mal no recuerdo, creo que la patente era algo así como 982 o algo por el estilo. La verdad que ha pasado muchos años. Y lo más importante que realizamos, ya constituidos en la central de policía, fue chequear el sistema de videocámaras de la policía, una gran sala donde están todos los videos, focalizamos en ese lugar y donde tenían cámaras, que es Fuerza Aérea y Petirosi, pero no vimos nada allí. Y la otra gran medida que trabajamos fue chequear en el sistema de registro de automotor para localizar el auto. Y en ese sentido, los comisionados localizaron un regata con esta chapa patente que pertenecía a una persona que vivía en Barrio California. Así que se dirigieron, estamos hablando ya de 5:30 de la tarde, a Barrio California a hablar con esta persona. Mientras tanto, yo solicité que se trajese al testigo que había visto a Rocío subir al auto a la central de policía. Lo volvimos a interrogar minuciosamente para saber si había visto alguna actitud de tironeo, forcejeo, para tratar de determinar por qué Rocío se había subido a este vehículo, para tratar de determinar la hora y para tratar de determinar hacia dónde se había dirigido el vehículo. Mientras nosotros estábamos en estas unidades judiciales, como les dije, hicimos el chequeo de las videocámaras y la investigación sobre el auto, modelo, color y esta aproximación que teníamos del número de dominio, y nos permitió dar con este propietario titular registral en Barrio California de un regata. Los comisionados policiales se podrán imaginar que en ese momento, si estaba el jefe de la policía de la provincia conmigo, no les puedo decir la cantidad de funcionarios policiales que estaban repartidos en la ciudad haciendo distintas diligencias. Unos fueron a buscar este testigo, otros seguían interrogando en Barrio San Roque a otros vecinos por las dudas, otros fueron los que lograron este titular registral y se fueron a buscarlo. Cuando se fueron a buscarlo, este titular registral le había vendido el auto, pero nunca habían hecho la transferencia a un cuñado, si mal no recuerdo, que vivía para el lado de la zona este de la ciudad, en la seccional 13, así que otro grupo se fue y lo buscó. La cuestión es que más o menos entre las 5:30 de la tarde y las 7 de la tarde, nosotros tuvimos noticia de que el auto estaba o había sido entregado por su dueño a Peralta, Omar Peralta, quien después resultó condenado en este hecho, porque era mecánico para que le hiciera unos arreglos y y esta última persona que había entregado el auto para arreglarlo, le dio a los policías la dirección donde vivía Peralta. Así que otro grupo de policías se hizo presente en este lugar. Yo estimo, sinceramente, que debe haber sido alrededor, cuando han llegado alrededor de las 8:15, 8:30, porque ya estaba oscuro. Esos policías se comunicaron conmigo, me dijeron que habían tocado el motor del vehículo y que el auto estaba caliente en ese momento, o sea que había sido utilizado. Y se quedaron allí en la zona de la cuadra de Peralta, a la espera de esta decisión que ya
habíamos tomado. Bueno, en esta tercera encuesta, un poco yo ya les he comentado algunas de las cosas, porque se dispuso a interrogar al titular registral, efectivamente lo interrogamos, él nos llevó a este hermano, bueno, ya teníamos el domicilio, teníamos el auto. ¿Qué hacer? Teníamos que allanar, teníamos que registrar el automóvil, teníamos que interrogar a los habitantes de la vivienda. En ese momento, como había tanto personal policial dando vuelta, resolvimos, en realidad resolví yo, pero estábamos ya presentes en esa oportunidad con mi secretario en la central de policía y además el ayudante fiscal de las unidades judiciales en turno había hablado preguntando si hacía falta y le dijimos que bueno, que siempre es bueno tener alguien en quien apoyarse en algún momento, y se vino, o sea, estábamos los tres, y ahí yo me quería asegurar de que el procedimiento fuera hecho correctamente, conocedora que a veces en esta vorágine del momento, por tratar de encontrar la chiquilla desaparecida, se podían realizar algunas acciones que después fueran difíciles de sostener en cámara para que no resultaran mal hechas. Resolví pedir la orden de allanamiento y registro del auto e ingresar al domicilio con todos los equipos técnicos de policía judicial que me podían decir a mí con veracidad y con profesionalismo si yo tenía en la casa algo que me llevara a pensar que había acontecido un hecho delictivo más gravoso que simplemente el hecho de haberse llevado a la niñita, que ya de por sí era muy gravoso. Les comento, porque ustedes no lo saben, que en ese momento el personal de policía judicial se encontraba de paro. O sea que además de ser Semana Santa, no había guardias para trabajar, porque estaban de paro. Con lo cual, se dispuso el allanamiento con todos los equipos de policía judicial y asistieron a ese allanamiento todos los jefes de cada una de las divisiones de policía judicial. Fue el jefe de medicina forense, el jefe de video legal, el jefe de audio legal, el jefe de fotografía, el jefe de planimetría, el jefe de química, es decir, todo el jefe de huellas y rastros, todos los jefes de las distintas unidades o secciones que tiene policía judicial. Me pasaron todos los nombres y solicitamos el allanamiento. Se estuvo yendo de la central de policía con el pedido de allanamiento a un country aquí en la zona sur, sobre la avenida Celso Barrios, tipo 9 de la noche. En ese momento resolvimos con el jefe de policía dirigirnos a el lugar, a la casa de Peralta, no ingresar nosotros para no constituirnos en testigos, pero sí para mantener tanto el jefe de la policía como yo el control de todo lo que iba pasando, porque
había mucha ebullición con todo esto. Dolores, disculpa que te interrumpa. Pasa que si espero hasta el final me voy a quedar con la duda. Vos al momento ese que se estaba haciendo el allanamiento, ¿qué pensabas que ibas a encontrar? Porque yo me estoy viendo que es una causa que vos le empezaste a llevar mucho desde tu instinto, de tu presentimiento, ¿no? Y desde el primer momento. Entonces ahí, cuando se estaba ya por allanar, recordemos que Rocío no sabían el motivo que había subido ese vehículo, ni la conexión que tenía Rocío con esta persona. Entonces realmente uno no sabía qué podía esperar. Quería saber qué presentías vos en ese momento. Yo presentía que él la había sustraído con fines sexuales y presentía que o la había matado o la tenía secuestrada, digamos, ¿no? O sea, fue... La verdad, esto lo comento y posiblemente alguno que haya trabajado en ese momento conmigo y esté escuchando diga que es verdad. Fue una causa muy conmocionante para todos nosotros, porque tuvimos la sensación de estar pisándole los talones a Peralta. Es decir, él levanta a la chiquilla a las 12:30, una menos 20, y a las 2:30 ya teníamos la denuncia. En ningún momento tuvimos la actitud de, no, debe estar con una amiga, se abrió lo del noviecito. No, yo, mira, recuerdo que en determinado momento me parecía que la estaba hartando a la prosecretaria que estaba atendiendo el turno, porque yo pasaban 30 minutos y la llamaba, ¿qué noticias hay, Ana? ¿Qué noticias hay, Ana? Porque tenía la certeza de que estaba pasando algo muy grave. Y cuando a mí la policía me dice, acabamos de tocar el auto caliente, que yo calculo que debe ser, ya pienso, 7:30 de la tarde, por cómo te voy relatando y lo que yo tengo presente, nosotros sentíamos que le veníamos pisando los talones al tipo. Encontrar este testigo que algo no le gustó, no sé si en la mirada del tipo o nunca pudo, porque yo lo interrogué, personalmente lo interrogué en la central de policía a este hombre, no me acuerdo si era Hoyos el apellido, la verdad no me acuerdo, y él me decía, algo no me gustó, y yo le decía, ¿qué no le gustó? Haga memoria, piense, para poder encontrar algo que me dijera qué nos iba a pasar. Pero mi corazonada, mi experiencia me decía que este hombre la había raptado con fines sexuales y que el destino de ella podía ser letal, y efectivamente así lo fue, ¿no? Tremendo. Había mucha tensión, me imagino, en ese momento, ¿no? Si vos realmente presentías eso. Ni les puedo decir lo que era. Cuando nosotros llegamos a la unidad judicial, a la central de policía, yo me quise constituir en homicidios, pero estaban todas las oficinas cerradas y había quedado solamente un sumariante. Por suerte era un sumariante con experiencia, era un hombre grande, me refiero a una persona de 40 y pico de años, que era sumariante de delitos económicos. O sea, el pobre tipo no sabía nada de qué preguntar ni nada, y con mucha experiencia y además con mucho profesionalismo, él le tocaba justo, era el cambio de guardia, o sea, tenía que entrar el próximo sumariante, y él me dijo, doctora, no se preocupe, yo no me voy a ir mientras usted me necesite. Y se quedó con nosotros. Y en este lugar de delitos económicos, donde él estaba instalado, porque la oficina del ayudante fiscal estaba cerrada con llave, él, por supuesto, yo llegué y me dice, no, doctora, le abro la oficina. No, le digo, yo me siento en cualquiera de estos escritorios, pero necesito que vos, a medida que hablemos,
le volvimos a tomar declaración, ya te digo, este hombre que lo había visto. Llegó el dueño del auto, el titular registral, le tomamos declaración, y lo trajo a la policía. Y también nos trajo al que había mandado el auto a arreglar a lo de Peralta, mientras otros policías iban a lo de Peralta para asegurarnos de que el auto estuviera allí. Y todas esas declaraciones las tomamos ahí en la unidad judicial, firmadas por mí y mi secretario, que estábamos presentes, porque fuimos los que las tomamos. Y las tomó este sumariante, que vuelvo a decirte, pobre, se le había acabado ya su turno de guardia y se quedó porque se dio cuenta que era una cuestión grave. Cuando tomamos ya todas estas declaraciones y salieron los policías a buscar el allanamiento, ahí fue cuando Comunaro, que era en ese entonces el jefe de policía, no estaba conmigo en la unidad judicial, pero estábamos en contacto permanente por los internos, y ahí yo lo hablo y le digo, comisario, tenemos que ir al lugar. Y nos fuimos al lugar del hecho, nosotros en el auto de la fiscalía, a esa altura ya había aparecido el auto de la fiscalía, el chofer, nos fuimos con el ayudante fiscal, Virgilio Sánchez, que estuvo toda la noche con nosotros, con Juan Hernández, que era mi secretario, y yo, con el chofer, nos fuimos a la cuadra de Peralta, estacionamos al frente, adelante nuestro estacionó el auto de el comisario Comunaro. En realidad no al frente, nos pusimos como si les dijese en diagonal, con una distancia de unos 25 metros, y allí esperamos nosotros la llegada del policía con todos los, esperamos junto con los equipos técnicos de policía judicial que ya estaban en el lugar cuando yo llegué, esperamos la llegada del policía con la orden de allanamiento, que llegó aproximadamente alrededor de las 12 de la noche, 12 y pico. Ahí es cuando ingresan al allanamiento. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque por supuesto la policía, cuando vio que el auto estaba caliente y qué sé yo, tocó el timbre, y algunos policías ingresaron al domicilio de Peralta y tuvieron ahí conversaciones con Peralta: vos, ¿dónde anduviste? Ese auto, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, obviamente estaban tratando de investigar un hecho que se estaba perpetrando, porque la niña todavía no había aparecido. Pero no tocaron nada, solamente conversaban con Peralta. Recuerdo que en esa oportunidad Peralta le dijo que era adicto a las drogas, que solía drogarse en su casa y a veces en un paraje que ya lo mencioné, Casabamba, que es yendo para el dique San Roque, sobre mano derecha, entra un camino de tierra. Yo no soy planímetra, pero calculo que debe tener 1 kilómetro, 1,5 kilómetros más o menos, y toda esa parte es como una curva del río. Entonces todo este camino está sobre el río primero, que viene bajando, digamos, sobre el Suquía, y hay unos asadores, hay muchos árboles. Bueno, él les mencionó que solía ir a drogarse ahí. Como era un buen dato, mandó la policía, comisionamos a un policía de La Calera que se llegara hasta Casabamba a ver, porque ya teníamos la sospecha de que en ese lugar podía ser que estuviera esta chiquilla, que la hubiera llevado para ese lugar. Acá me dice mi prosecretaria, la que instruyó la causa, Silvana Fernández, que era un regata DFR 019. Yo me acordaba que tenía un 9, pero bueno. O sea que se fue hasta ese lugar, pero se ve que la persona que fue miró muy por arriba, porque posteriormente encontramos el cuerpo en ese lugar. Y bueno, y estuvimos parados allí, ya les digo, había, no sé, no les puedo decir hoy, pero debe haber habido
6, 7, 8 móviles, además del auto mío, el auto del jefe de la policía, estábamos todos ahí en la cuadra, y bueno, estábamos atentos a que llegara el allanamiento para que pudieran entrar los equipos técnicos de policía judicial. Ahí les vuelvo a preguntar, ¿qué medidas habrían hecho ustedes? ¿Ordenar secuestros de hallazgos? Si hubiera hallazgos positivos, detener. Una vez detenido, hubieran seguido con el allanamiento, hubieran hecho secuestro, registro del automóvil. Bueno. Vemos que siguen votando todas las anteriores, se ve que son fiscales que harían absolutamente todo. Sí, bueno, nosotros, les digo, en realidad, en este caso, ordenamos el secuestro de todo lo que se hallara dentro de la casa de Peralta, que se registrara el vehículo, y bueno, y que una vez que mi idea, estando ahí presente, es que la gente de policía judicial saliese y me dijese a mí, bueno, qué es lo que habían encontrado. Bueno, debe haber sido como la 1, ya no me acuerdo, pero más o menos ahora salió, en ese momento era jefe de los equipos técnicos Gutiérrez, salió y me dijo: doctora, tenemos una calza rosa, una blusa, una remerita blanca con un dibujo y unas zapatillas de niña con mancha de sangre. También el pantalón de Peralta presenta una mancha que puede ser sangre, con lo cual, a esta altura de los acontecimientos, yo dispuse la detención por lo menos por la figura de rapto, que es lo que tenía hasta ese momento prueba suficiente. Tenía este testigo que la había visto subir al vehículo y tenía dentro de la casa de Peralta parte de la vestimenta que habían descrito sus padres. Bueno, hicieron también un registro del automotor, encontramos una hebilla que también era de Rocío Peralta y también había manchas en el tapizado. Y se secuestraron numerosos elementos. Todos estos elementos a los que yo les estoy haciendo referencia se encontraban en la habitación de Peralta, dentro de un cajón que tienen un tipo de sillones que no sé si todos ustedes los conocen. Son unos sillones cama de marca Divanlito que al levantar la parte del asiento para transformarlo en cama, abajo queda como una caja donde se pueden guardar las almohadas, las colchas, las sábanas, para que quede como sillón cuando no está siendo usado como cama. En ese espacio estaban las prendas de Rocío Barleta. Junto con las prendas de Rocío Barleta se procedió al secuestro de una madera de cajón de verdura envuelta en nylon que tenía restos biológicos. Y además de eso, en ese mismo lugar había numerosas prendas íntimas de mujer. No les sé decir ahora exactamente cuántas, pero si mal no recuerdo eran alrededor de 20 bombachas. Bueno, lo detuvimos a Peralta, teniendo en cuenta que el allanamiento era solo a los fines del secuestro. Lo hicimos salir a la calle con una excusa y lo detuvimos en la calle.
Yo estaba presente cuando se procedió a la detención de Peralta. Y bueno, nos quedamos un ratito más allí, y dejamos a la gente de Policía Judicial trabajando, y con mi secretario, el chofer y el ayudante fiscal nos fuimos un rato, le dijimos al jefe de policía, nos vamos un rato a tomar algo, ya volvemos. Nos fuimos a una estación de servicio que está muy cercana sobre la avenida Fuerza Aérea, y ahí, bueno, nos pusimos a tomar algo, comentar, estábamos todos muy impresionados. Tanto el ayudante fiscal como mi secretario eran dos funcionarios que tenían a ese momento más de 30 y pico de años de antigüedad en tribunales, o sea que habían visto muchas cosas, pero esto los había conmocionado enormemente. Bueno, estábamos charlando en eso, y no les sé decir, será como a las 45 minutos, no me acuerdo yo con exactitud, me llama el jefe de policía y me dice que una pareja en La Calera había hablado con ese mismo comisionado que había ido hasta Casabamba y no había visto nada, y le había dicho que en ese lugar, en Casabamba, habían visto a alguien tirar algo, con lo cual él había dado orden de que se volviese a ese lugar, y se había, digamos, este comisionado había ido ya con otra predisposición y había encontrado una bolsa de consorcio con un cuerpo adentro, motivo por el cual nos subimos al auto, también pagamos y demás, y nos fuimos a Casabamba, y allí nos encontramos con el hallazgo de este cuerpo. La bolsa estaba como quemada, una parte, y estaba el cuerpo de la niña quemado, principalmente la parte de la cara y las manos y pies. Bueno, ya como vieron en el video, era todo lo que teníamos, así que tipo 5 de la mañana quedamos con el jefe de policía que íbamos a dar una conferencia de prensa conjunta, y bueno, y seguimos trabajando el día viernes y el día sábado y el día domingo en esta causa. La autopsia, la gente de medicina forense la hizo en ese mismo día viernes, a la tarde ya la teníamos. Había muerto por estrangulamiento a lazo, es decir, la habían estrangulado con algo tirando hacia atrás. Tenía, se los digo, y me produce la misma conmoción que me produjo en aquella oportunidad. Había sido accedida carnalmente vía vaginal y anal, pero con tanta violencia que las paredes que separan ambas cavidades estaban rotas, o sea, se habían hecho una sola. La muerte era de aproximadamente unas 11 a 12 horas antes de que encontráramos el cuerpo, que lo encontramos alrededor de las 3:30, 4 de la mañana, lo cual quiere decir que en ese horario, 3:30, 4 aproximadamente, habría muerto. Dolores, disculpa y te interrumpo nuevamente. Sí, ahí, ¿cómo no? Estuve activando el chat. Había consultas vinculadas si se pudo establecer a dónde fue abusada y asesinada, porque bueno, había evidencia en el vehículo, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Y otro de los puntos, ¿puede ser de que le habían encontrado alcohol en sangre a ella? Como que él la había alcoholizado. Ahora vamos a ver todo eso. Listo, seguimos entonces. Bueno, ¿qué teníamos hasta ahora? Teníamos un cuerpo de una niñita, teníamos la ropa secuestrada, teníamos las cosas que habíamos encontrado en el auto, pero teníamos que ligar una cosa con otra.
Por eso yo les pregunto, ¿hubieran tomado medidas para asegurarse si ese cuerpo era efectivamente Rocío Barletta? Para asegurar que esos restos fluidos que encontramos en el auto y en las prendas eran de ella o de Peralta. Corroborar si hubo acceso, que lo tuvimos corroborado con la autopsia. Y además, en ese acceso se podía determinar la intervención del imputado. Por ese motivo, en esa oportunidad resolvimos hacer distintas pericias de ADN. Les pedimos a los padres, que estaban realmente desesperados y estaban dispuestos a todo, que nos facilitaran material para poder hacer la prueba científica de ADN de paternidad y maternidad, para tener la certeza de que ese cuerpo que teníamos era efectivamente el de Rocío Barletta. Además, pedimos el material de autopsia, donde hubo hisopado vaginal en razón de que hubo acceso carnal, y se dispuso la pericia científica de ADN con hisopado vaginal, en el que dio elementos mezclados de Omar Peralta y Rocío Barletta. Y además se pidió una prueba científica de ADN sobre los restos de sangre que había en las zapatillas halladas, en el jean de Peralta, en el tapizado del rodado, y todas estas pericias nos dieron compatibles con el ADN de Rocío Barletta. En ocasión de dar yo una charla similar a esta en el año 2014 por pedido de Federico y de Iván Bocos, compartí la charla con con la doctora Modesti, que maneja el CEPROCOR, y ella dio allí las precisiones. El compatible del hisopado vaginal era tan bestial que era como algo así como 45.000 billones de probabilidades de que fueran los ADN de Peralta y de la víctima. Ahí vemos a los padres, porque más allá de que encontramos el cuerpo inmediatamente, hubo varias marchas por la desesperación de la gente. Y después teníamos que tratar de determinar algunas cuestiones que eran importantes para nosotros. Saber cómo había logrado hacer todo esto con la víctima, saber si la víctima había tratado de defenderse, más allá de que era una víctima de 11 años, pero las características del hecho era necesario determinarlas. Saber, sobre todo por lo que él les había mencionado a los policías, de que él se drogaba mucho, saber y determinar que al momento de realizar todos estos actos, él no estaba drogado, sino que estaba en buenas condiciones. Además de eso, teníamos que tratar de determinar dónde habían acontecido todas estas situaciones. Entonces se nos plantearon, y les pregunto a ustedes, si hubieran hecho un reconocimiento por parte de los padres de la ropa secuestrada, si hubieran cotejado las muestras de sangre del imputado con las de la víctima, las que había en la habitación de él, si hubieran pedido dentro de la autopsia un análisis del humor vítreo, si hubieran tenido en cuenta el informe médico del imputado para ver si había lesiones y en ese caso procesar. Bueno, en este caso se hicieron efectivamente todas esas medidas. Se determinó con una prueba científica de CEPROCOR
que la sangre del jean de tapizado y de la habitación eran compatibles con el ADN de la víctima. Y la prueba, hicimos la prueba fotográfica del reconocimiento de la madre, el padre y la hermana de zapatillas, pantalón, medias y hebilla. Hicimos en la fiscalía. Hicimos prueba de semen, pelo, sangre y orina, sangre y semen, drogas y toxicológico. Y esto nos llevó a la determinación, como les decía, de rastros de sangre B, compatible con la víctima en la habitación del autor, la determinación de ADN de semen del autor en la víctima, la determinación de ingesta de alimentos con alcohol 1 hora antes del deceso y la determinación de sangre de la víctima, como ya les dije, en zapatillas, jean y tapizado. También pudimos determinar que Peralta presentaba escoriaciones superficiales lineales de 2 centímetros cada una, lineales, así, en tercio de la clavícula izquierda y en la supraesternal, compatible con rasguños, lo cual nos dio la pauta de que efectivamente había un acceso carnal sumamente violento, porque nos encontrábamos con signos de defensa de la víctima. ¿Qué otras medidas realizamos fundamentalmente para esto que les decía? Hubieran tratado ustedes de determinar si actuó en uso de sus facultades, hubieran tratado de determinar cuál fue su recorrido con posterioridad al abuso y a la acción homicida, hubieran tratado de ubicar testigos para corroborar esas circunstancias, porque nosotros teníamos que determinar no solamente dónde había ocurrido el hecho, que teníamos elementos porque teníamos las prendas de Rocío en la casa y teníamos sangre de Rocío en la habitación, pero teníamos el cuerpo de Rocío en Casa Bamba. Con ese motivo hicimos, además del trabajo de los comisionados, de procurar testimonios, logramos hacer a través de un informe de procesamiento de datos telefónicos, ya que en el allanamiento se le secuestró su celular, se pudo determinar cuál era, y ustedes ya lo han visto ayer, cuando habló la doctora Dupuy, se puede realizar la determinación a través de IP, y fundamentalmente el trabajo que nosotros hicimos no fue de IP, sino de la apertura de celulares, del celular de Peralta durante el día del hecho. Entre las 11:50 y las 12:40, el celular abrió una antena que está en la calle Talma, en barrio Ameguino Norte, que es muy cercano a la casa de Rocío Peralta. Entre las 12:48 y las 16:16 hubo 13 llamadas entre entrantes y salientes en la calle San Luis. Abre la antena de calle San Luis al 3700 en barrio Roque Sáenz Peña, que es muy cercana a la casa de Omar Peralta. Entre las 18:52 y las 18:53 tiene 2 llamadas entrantes en una antena de la calle Donato Álvarez de la Universidad Blas Pascal en Córdoba, en la zona oeste, y que coincide estas llamadas con la testigo Sandomenego. Ya les voy a explicar por qué, porque esto es el informe de procesamiento de datos, pero también tomamos 2 testimonios que fueron importantes. Uno de ellos es la testigo Sandomenego. Y a las 19:16, una llamada entrante, estando en la localidad que abre una antena de La Calera de la calle Manuel Belgrano. Junto a esto, pedimos los informes del peaje de la avenida Colón que comunica con La Calera y no había pasado
el auto por allí. Entonces, cuando tuvimos este informe de procesamiento, los comisionados visitaron las distintas estaciones de servicio que hay en la avenida Donato Álvarez y en el trayecto que imaginamos que podía realizar por dentro hasta Casabamba. Y efectivamente tuvimos un testigo que recordaba que le había cargado nafta a este joven. Y además, la testigo Sandomeneo, que son las llamadas entrantes, que están a las 18:52 y 18:53, es una cuñada, hermana de la madre del hijo de Peralta, que lo llama a Peralta cuando él estaba en la calle yendo hacia Casabamba, porque Peralta había dicho que iría a las 18 horas a buscar el niño para llevárselo. Y la propia testigo nos dijo que había llegado como a las 20 o 20:30 en ese mismo auto, en esta regata, a buscar el niño. Pero no solamente nos dice eso, sino que durante el interrogatorio como testigo nos dice que ella se lo dio al sobrino porque Peralta estaba perfectamente bien. Tenía órdenes de su hermana de que si Peralta venía alcoholizado o drogado, no entregarle el menor. Y sin embargo, Peralta había ido a buscar al niño en perfectas condiciones. Todo esto nos permitió ubicar el lugar y el horario del levantamiento, ubicar el domicilio en el lugar en que aconteció el hecho, ubicar el itinere del traslado y ubicar el lugar donde se halló el cuerpo. Bueno, ese es Peralta. Y posteriormente, en sentencia 10 del 17/5, 13 meses después, de 2013, la Cámara Segunda del Crimen lo declaró autor de homicidio criminis causa, secuestro agravado y abuso sexual con acceso carnal y le impuso la pena de prisión perpetua. Bueno, esta fue la experiencia y es lo que yo les quería contar, pero más allá de esto que les he contado, les quería hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el trabajo, porque sé que todos los que están mirando esto obviamente están ligados a este tipo de actividad. La primera, que es positiva, es decirles, sigan sus instintos. Si bien de una manera racional, no de una manera alocada y desbocada, pero sigan sus instintos, porque en mi carrera profesional de 30 y pico de años, siempre que he seguido mis instintos me ha ido bien. Cuando me ha parecido que iba a pasar algo, pasó, y esto de Rocío Peralta fue realmente también así. Me parecía que era una cosa que iba a ser grave y lo fue, y fue muy duro haberle, como les decía recién, pisado los talones a Peralta y no haber evitado la muerte de Rocío. Pero también, así como les digo esto, les tengo que decir que todos los recaudos que yo tomé de estar en el lugar, de mandar la policía científica al allanamiento, de no disponer la detención hasta tanto no tuve pruebas que la policía científica me aseguraba que estaba en el lugar, no pudo evitar que en la vorágine del trabajo no advirtiéramos que muchas de las actas que realizaron los policías intervinientes, que como les dije eran muchísimos, tuvieran discordancias horarias. Cuando yo leí la sentencia de la Cámara Segunda,
es recién entonces que advierto que había discordancias horarias. Y todos estos recaudos que yo había tomado de estar en el lugar del hecho, de dirigir la investigación personalmente, se habían, habían tenido su contraparte en esta modalidad, a veces, ¿cómo les podría decir?, poco profesional que suelen tener algunos policías, de no ser fidedignos en aquello que plasman. ¿Por qué les digo esto? Porque el abogado defensor, que era en ese entonces asesor, Jaime, había advertido ya en la instrucción estas diferencias horarias y guardó esta carta para el momento del debate y planteó la nulidad de los secuestros, la nulidad del allanamiento y también la nulidad porque entre las cosas que le decían los policías a Peralta cuando estaban haciendo el allanamiento es: ¿dónde está la chiquita? Decinos o vamos a llevar a tu mamá detenida. La Cámara, en ese sentido, lo resolvió, a mi modo de ver, correctamente, en las facultades que tienen tanto policía judicial como policía administrativa de actuar cuando se cree que se está llevando a cabo un hecho o hay pruebas que se pueden desaparecer. Con lo cual convalidó la presencia policial previa al allanamiento, más allá de que los secuestros fueron hechos en el horario que yo les digo, con allanamiento. Ustedes van a leer la sentencia, por eso les comento esto. Esta sentencia fue cuestionada por el abogado defensor y también fue cuestionada en el sentido de que Peralta fue quien dio el dato de Casabamba. Yo lo que les puedo decir de lo que yo conozco es que Peralta efectivamente en un comienzo, cuando todavía estábamos incipientes, manifestó que se drogaba en Casabamba y con ese motivo hubo una pequeña o una descuidada requisa en el sector y no se encontró el cuerpo y posteriormente se halló el cuerpo de Rocío Barletta. Esto es a los fines también de decirles que muchas veces una pone todo de una y sin embargo, como dice el dicho, al mejor escritor se le va la pluma. Además de eso, les quiero decir para que ustedes, porque deben tener esta inquietud, dispusimos, pedimos oficios a las 3 unidades judiciales que hay en los alrededores de la casa de Omar Peralta, la Unidad Judicial 21, la Unidad Judicial 6 y la Unidad Judicial 22, a los fines que nos informaran si tenían denuncias formuladas por abusos sexuales, para ver de tratar de localizar estas bombachas tipo trofeo que Peralta tenía guardadas en este divanlito. Las circunscribimos a un determinado espacio de tiempo, a los 2 años anteriores, porque él había estado preso y entonces no tenía mucho sentido extenderlo más. Lo mismo hicimos con la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual y no logramos localizar ninguna denuncia donde la víctima dijera que le quitaron la bombacha o se llevaron la bombacha. Tampoco pudimos determinar por qué motivo Rocío se subió a ese auto, ya que la hermana había manifestado el día de la denuncia claramente que no era de hablar con extraños. Esto no se pudo determinar, pero supimos que durante 2 años él alquiló un departamento a la vuelta del colegio al que asistía Rocío, entonces es probable que ella lo conociera al menos de vista. Y por esto no le pareció mal subirse a este vehículo.
Bueno, creo que eso es todo. Quedo a disposición de ustedes para lo que fuera. Espero que haya sido bueno para ustedes conocer este caso. Y bueno. Sí, gracias, Dolores. Estaba leyendo, bueno, excelente exposición, comentarios muy positivos de tu charla. Acabo de habilitar el chat para que hagan cualquier consulta, Bueno. pero he visto que recurrente ha sido la consulta sobre si Peralta tenía antecedentes de abuso sexual, por un lado, y por otro lado, qué vínculo tenía con la víctima si la conocían de antes. Bien. Voy por lo de la víctima porque es lo que acabo de decir. No pudimos determinar ningún vínculo con la víctima. Lo único más fuerte es esto que comento. Cuando Peralta sale de la cárcel, se pone en pareja con una chica que es la madre de su hijo, y cuando están en pareja, alquilan un departamentito a la vuelta de la escuela donde iba Rocío, y Rocío no solo iba a la escuela, sino que 2 tardes a la semana iba a practicar danza en la escuela. Esa es una de las posibilidades, que ella lo haya conocido, aunque sea de vista, de la proximidad con la escuela. ¿Qué más puedo decirles? Peralta era mecánico y el papá de Rocío Barletta era mecánico también. Que alguna vez se hayan cruzado, pero no había conocimiento entre esta familia de Barletta con Peralta bajo ningún punto de vista. Y respecto al antecedentes, él no tenía ningún antecedente de delitos sexuales anteriores. Él parece ser que, siendo muy joven, porque es una persona joven, pero siendo más joven todavía, había entrado en estas organizaciones pequeñas, digamos, donde tratan de estafar. Mira, voy a apagar la luz porque me parece que me está dando demasiada luz, y perpetraban estafas. Y bueno, él por supuesto era joven y no tenía mucho dinero, sino que recibía una parte, digamos, de las ganancias. Y cuando llegó el momento, los cómplices que tenían más dinero, parece ser que pudieron zafar porque, no sé, habrán tenido mejores abogados que cuestionaron la prueba. No sé muy bien por qué, porque todo esto lo conocíamos por dichos de la familia. La cuestión es que tuvo preso por estafas, y parece, por lo que decía la familia, que no la pasó muy bien en la cárcel, porque era un muchacho lindo, ojitos celestes, rubiecito, ruludo, y parece que no la pasó muy bien y que de allí salió cambiado. Eso decía la madre, muy, muy conmocionada, ¿no? Que de allí salió cambiado. Están preguntando también, Dolores, sobre el tema de la pericia psicológica, si lo abordaron también, si se tuvo información al respecto de ello. Pero antes que conteste, quiero darme un minutito para comentarle a los asistentes de que aquellos que quieran adquirir el diploma certificado que va a acreditar todo el taller online interactivo desde el lunes hasta el viernes, es decir, 10 horas cátedra, tienen la opción de poder adquirirlo con $20, convertirlo en la moneda local, y se puede abonar con medios locales como Rapipago o Oxxo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito para aquellos que quieran. Y también